La junta directiva está disuelta. Están todos despedidos. Las palabras de Julian Vance, pronunciadas con voz monótona y sin emoción, quedaron suspendidas en absoluto silencio. En la enorme pantalla que ocupaba toda una pared de su oficina, 12 rostros se congelaron, confundidos, indignados, asustados. Alguien abrió la boca para protestar, pero Julian levantó la mano y una fuerza invisible los silenció a todos. Sus indemnizaciones están en camino. En una hora comenzarán nuevas entrevistas para quienes estén interesados en volver a mi empresa, con mi asistente. Eso es todo. Presionó un botón y los 12 rostros desaparecieron, reemplazados por una vista impecable de Manhattan desde el piso 100. Rascacielos, como colmillos titánicos, perforaban el cielo gris de la mañana. La ciudad abajo bullía, vivía y respiraba, pero allí, en la jaula de cristal de Julian, solo reinaban el silencio y un frío estéril. Arthur, su asistente, entró a la oficina en silencio. Un hombre sin edad ni emociones, un reflejo perfecto de su jefe. Julián, todo está listo. Los documentos de la fusión del grupo Atlas están en tu escritorio. Han aceptado todos tus términos, sin condiciones. No tenía ninguna duda. Julian no se giró, seguía mirando la ciudad. ¿Qué más? Una gala benéfica en el Museo Metropolitano. Esta noche a las 7. Se requiere su presencia. La prensa estará al tanto de todos sus movimientos tras la decisión de hoy. Julián se giró lentamente, su rostro como tallado en mármol, inexpresivo. Odio estas reuniones de hipócritas, Arthur. Se compran el perdón con centavos que no les importan nada. Esto no es un indulto, es una reputación, corrigió Arthur con calma. Y tu reputación necesita un pequeño empujón hoy. Lote número 7. Una carta de Mark Twain. El precio de salida es de 5 millones. Los analistas recomiendan cerrar la puja en no más de 15 millones. Eso bastará para que mañana todos los periódicos escriban sobre la generosidad de Julian Vance, no sobre su crueldad. ¿15? Los labios de Julian se crisparon levemente. No me conocen bien. No trato, Arthur. Gano. Esa noche, cuando Julián entró en el vasto salón del museo, el murmullo de cientos de voces se apagó momentáneamente. Todas las miradas se posaron en él. Las percibió. Una mezcla de miedo, envidia y odio. Se alimentó de ello. Al pasar junto a las mesas, saludó con la cabeza a los rostros conocidos sin ver a ninguno. Para él, solo eran accesorios de su propia actuación. La subasta comenzó. El anfitrión, con una sonrisa empalagosa, anunció los lotes. Pinturas, esculturas, joyas antiguas. Julián estaba aburrido. Esperó. Finalmente, trajeron al escenario una hoja de papel amarillenta bajo un cristal. Y ahora, damas y caballeros, la joya de nuestra noche, anunció el presentador. Una carta inédita del gran Mark Twain en la que, con su ingenio característico, analiza la naturaleza de la riqueza y la pobreza. Oferta inicial, $5 millones. La sala se animó, las apuestas empezaron a llover, una tras otra. 6 millones, 7,5, 10, gritó alguien desde las últimas filas. Julian permaneció inmóvil, observando esta insignificante disputa. Su principal competidor, Marcus Thorne, dueño de un imperio de la construcción, sonrió con suficiencia al subir la oferta a 20 millones. La sala se quedó sin aliento. Thorne miró a su alrededor y su mirada se encontró con la fría de Julian. Era un desafío. Julián esperó hasta que el presentador golpeó el mazo 3 veces y en el silencio que siguió su voz sonó como un disparo. 50 millones. La sala se congeló. Incluso el anfitrión se quedó momentáneamente sin palabras. 50 millones por un trozo de papel. Esto no era solo generosidad, era una declaración, una humillación, una demostración de poder absoluto. Marcus Thorne palideció, su sonrisa petulante se desvaneció. Bajó la mirada. 50 millones, balbuceó el presentador, vendido al señor Julian Vance. La sala estalló en aplausos. Julián no sonrió. Simplemente sacó con indiferencia un delgado rectángulo negro de metal pulido del bolsillo interior de su chaqueta. Era su tarjeta Obelisk
un método de pago exclusivo y único, un símbolo de su estatus. Un asistente de subasta, un hombre joven con un traje perfectamente planchado y una sonrisa obsequiosa en su rostro, corrió hacia su mesa. «Señor Vance, felicitaciones. ¡Qué generoso!». Julián le entregó la tarjeta en silencio. El asistente la tomó con inquietud y la pasó por la terminal. La pequeña pantalla mostró números por un instante y luego no pasó nada. La sonrisa se desvaneció del rostro del joven. Volvió a pasar la tarjeta. Más silencio. «¿Pasa algo?», preguntó Julián con frialdad. «Un momento, señor», balbuceó el asistente con la frente empapada de sudor. «Puede que haya un problema con la conexión». Lo intentó una tercera vez. Apareció un breve mensaje rojo en la pantalla del terminal. «Denegado». El público seguía aplaudiendo, pero los que estaban sentados más cerca ya habían notado la pausa. Un murmullo recorrió las primeras filas, creciendo gradualmente y extendiéndose por la sala como un reguero de pólvora. Los aplausos cesaron. Un silencio ensordecedor y resonante se apoderó de todo el lugar. En ese momento, no solo estaba en juego el destino de la subasta, sino su vida entera. ¿Podría el rey, repentinamente desnudo, conservar su corona? Todas las miradas estaban centradas en la mesa de Julian Vance. «¿Qué pasa?». La voz de Julián era tranquila, pero contenía una amenaza que podía congelar la sangre. El ayudante, pálido como un papel, se acercó a él y le susurró para que solo él pudiera oír. «Señor Vance, lo siento. La tarjeta no funciona. El sistema se niega». Julián lo miró como si hubiera dicho que el sol sale por el oeste. «Esto es imposible. Compruébalo de nuevo». «Lo comprobé 3 veces, señor». «Me negué». Fue más fuerte de lo necesario. Las palabras resonaron en la sala silenciosa. Alguien rió entre dientes, luego otro. Marcus Thorne, sentado en la mesa de al lado, levantó lentamente la cabeza con una sonrisa venenosa extendiéndose por su rostro. La humillación fue instantánea y devastadora. Julian Vance, el hombre que compraba y vendía corporaciones de un plumazo, no pudo pagar su propia apuesta. El rey se encontró desnudo frente a todo su séquito. Sintió cientos de ojos clavados en él, deleitándose en su desgracia. Su rostro se convirtió en una máscara impenetrable, pero por dentro hervía de rabia gélida. Nunca había experimentado algo así en su vida. Era peor que la bancarrota. Era el colapso de su mundo, construido sobre la perfección y la omnipotencia. El silencio en el salón se hizo denso, casi palpable. Parecía como si incluso la respiración de los cientos de invitados se congelara de anticipación. Julian Vance, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, permanecía sentado bajo la mirada de cientos de ojos curiosos y maliciosos. Su rostro era como una estatua tallada en granito, pero en lo profundo de sus ojos fríos ardía un fuego gélido de rabia. Lentamente volvió la mirada hacia Marcus Thorne. Thorne no ocultó su triunfo. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio que decía más que cualquier palabra: «El rey ha caído». El asistente de Julián, pálido y tembloroso, susurraba frenéticamente al teléfono intentando contactar con el banco. Seguridad, cualquiera que pudiera corregir este error impensable y catastrófico. Pero en esa sala, en ese momento, ninguna llamada podía borrar la mancha de la vergüenza pública. Fue en ese silencio tenso y resonante cuando irrumpió un sonido nuevo, completamente fuera de lugar. El suave y apenas audible arrastre de unos pequeños pies sobre el pulido suelo de parqué. Al principio, nadie se dio cuenta. Todas las miradas estaban fijas en el protagonista del drama. Pero el sonido se acercaba. Tiburón, tiburón, tiburón. Se acercaba a la mesa de Julián. Marcus Thorne fue el primero en notarla. Su sonrisa se congeló por un instante, reemplazada por desconcierto. Entonces, las cabezas comenzaron a girar, una a una.
Los susurros se apagaron, reemplazados por un asombro silencioso. Una niña se acercó a la mesa de Julian Vance, el epicentro de su humillación. No tendría más de 7 años. Era de piel oscura, con 2 trenzas apretadas, atadas con sencillos lazos blancos. Llevaba un modesto vestido de algodón, limpio, pero claramente no de las tiendas caras que vestían a los hijos de las damas presentes. Parecía una flor silvestre que hubiera brotado accidentalmente en una losa de mármol. En sus manos aferraba una vieja y maltratada lata de café. Le faltaba la tapa, dejando al descubierto un abigarrado surtido de monedas y algunos billetes de $, doblados y destrozados. La chica se acercó directamente a Julián. Se detuvo y lo miró con sus grandes y serios ojos marrones. No había miedo ni servilismo en ellos, solo una genuina preocupación infantil. Julián no se movió. La miró fijamente sin saber qué estaba pasando. Su cerebro, acostumbrado a calcular acuerdos multimillonarios y complejas maniobras corporativas, se negaba a procesar esta nueva y absurda información. Una niña. Aquí, ahora. La chica dio otro pasito y con gran esfuerzo colocó la lata en el borde de la mesa junto a una copa intacta de champán caro. La lata resonó sordamente contra el costoso mantel. «Señor», dijo con una voz tranquila pero clara que se escuchó por todo el silencioso salón, «parece que está en problemas». Ella acercó el frasco hacia él. «Tómalo, lo tengo». El mundo de Julian Vance, construido sobre la lógica, el poder y el dinero, se estaba desmoronando. Miró el frasco, la etiqueta desgastada con la imagen de granos de café, los centavos de cobre que brillaban opaco junto a las monedas de 10 centavos de plata, el billete de $, arrugado con una esquina sobresaliendo. Eran todos sus ahorros, su tesoro, y se lo ofrecía a él, Julian Vance, cuya fortuna superaba los presupuestos de algunos países pequeños. Levantó la vista del frasco y la miró a la cara. Ella lo observaba con una seriedad genuina, con tanta preocupación, como si no le ofreciera un puñado de monedas, sino un salvavidas a un hombre que se estaba ahogando. Alguien en la sala rió nerviosamente, pero luego se detuvo. Este momento era tan irreal, tan fuera de lo común, que ni siquiera los cínicos más recalcitrantes supieron cómo reaccionar. La sonrisa se borró del rostro de Marcus Thorne. Sus ojos reflejaban el mismo desconcierto que los de los demás. Esto ya no tenía gracia, era extraño. «Maya». Un susurro agudo y asustado rompió el silencio. Una mujer salió corriendo de detrás de la puerta de servicio que conducía a los pasillos del personal. Vestía un sencillo uniforme de limpieza. Su rostro, cansado y exhausto, estaba ahora contraído por el pánico. Era su madre, Serena. «Maya, ¿qué haces? Ven aquí». «Lo siento, señor. Se lo ruego. Lo siento». La mujer corrió hacia la mesa con manos temblorosas. Agarró a la niña por el hombro, intentando apartarla. «No pretendía molestarte, señor. Perdónanos». Pero Maya era terca. Mantenía su mirada seria, fija en Julián. «Mamá, mi tío está en apuros», dijo, como si explicara algo obvio. «Solo quiero ayudar». «Calla, cariño, calla». Serena intentó levantar el frasco de la mesa, pero le temblaban tanto las manos que casi lo tira. «Tenemos que irnos. Ahora». «Lo siento mucho, señor». Otra vez. Julián guardó silencio. Observaba la escena como desde la distancia. La madre aterrorizada, la niña testaruda y seria, su lastimoso tarro de dinero sobre su escritorio como un reproche silencioso a todo su mundo. Todo el ruido, toda la vergüenza, toda la rabia que lo había ardido hacía un momento se habían esfumado. Solo quedaba un vacío resonante y la mirada de esos enormes ojos infantiles. Levantó la mano lentamente, no para tomar el frasco, no para ahuyentarlos. Simplemente la levantó y el gesto dejó a Serena paralizada. «¿Cómo?» Su voz sonó ronca, extraña. Se aclaró la garganta. «¿Cómo te llamas?», se dirigió a la niña. Maya miró a su madre, quien asintió levemente, dándole permiso para hablar. «Maya, señor», respondió ella.
Maya, repitió, saboreando el nombre. Era sencillo, cálido, completamente ajeno a su mundo de cristal y acero. Y esto, señaló el frasco con la cabeza. ¿Es tuyo? Sí, señor, dijo con orgullo. Estoy ahorrando para una bici nueva. La vieja está rota, pero usted la necesita más. Lo necesitas más. Esas dos palabras lo golpearon más fuerte que el fallo del sistema de pagos, más fuerte que los abucheos de la multitud. A él, Julian Vance, lo necesitas más. Lentamente bajó la mano y empujó la lata hacia ella. Gracias, Maya, dijo con dificultad, pero puedo con ello. Su asistente, finalmente recuperando el sentido, corrió hacia él. Señor Vance, todo está solucionado. Hubo un error en la oficina central del banco y se disculpan profundamente. El pago se procesará de inmediato. Pero Julián no escuchaba. Miraba a Maya. La decepción brilló en sus ojos. De verdad quería ayudar. Toma tu dinero, dijo en voz baja pero con insistencia. Cómprate una bici. Serena, envalentonada, agarró rápidamente el frasco de la mesa y lo abrazó fuertemente contra su pecho como para protegerlo. «¡Vamos, Maya! ¡Rápido!», susurró, y tirando de la mano de su hija, prácticamente corrió hacia la puerta de servicio sin mirar atrás. Julián los vio irse. Una vez que se fueron, se levantó lentamente. La sala permaneció en silencio. Todos lo miraban, esperando a ver qué haría. Destruir a alguien, montar un escándalo, continuar la noche como si nada hubiera pasado. No hizo nada de eso. Echó un vistazo a los silenciosos invitados y su mirada se posó en el rostro de Marcus Thorne, que ya no mostraba rastro de sonrisa, solo confusión. Luego se giró y sin decir palabra se dirigió a la salida. Su asistente y sus guardaespaldas corrieron tras él. Caminó por todo el salón y la gente se apartó ante él, como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Ya en el vestíbulo, cuando el portero le entregaba el abrigo, su ayudante preguntó tímidamente: «Señor Vance, ¿y el lote? ¿El cuadro? ¿50 millones?» Julián se detuvo, ya en el umbral. Se dio la vuelta y por primera vez en toda la noche, una extraña y amarga sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Paga!», gritó por encima del hombro, «y envíala al orfanato más cercano, de forma anónima». Salió a la fría calle nocturna y una ráfaga de viento le dio en la cara, pero no la sintió. La niña de las dos trenzas y la vieja lata de café seguían ante sus ojos. A la mañana siguiente, Julian Vance estaba sentado en su oficina del piso 90. La ciudad se extendía a sus pies, pero no podía verla. Frente a él, sobre el escritorio de ébano perfectamente pulido, reposaba el informe de la subasta del día anterior. $50 millones cancelados, el cuadro entregado al orfanato, todo ejecutado con impecable precisión. Pero durante 2 días, Julian Vance estuvo inquieto. Canceló 3 reuniones e ignoró un acuerdo que le prometía una ganancia millonaria. La imagen de la mujer que había rechazado su dinero y de su hija pequeña con un tarro de monedas se cernía ante sus ojos como un reproche silencioso. Por primera vez en su vida, su decisión, respaldada por fondos ilimitados, había fracasado. No solo era inesperado, sino impensable. Temprano al tercer día bajó al garaje subterráneo, pasó junto a una hilera de coches de lujo con chofer y se puso al volante del anodino sedán que reservaba para sus raras salidas sin vigilancia. Conducía él mismo, una sensación que casi había olvidado. El GPS lo guió obedientemente desde el corazón cristalino de Manhattan a un mundo completamente diferente, Brooklyn. Cuanto más se alejaba del centro, más bajas se veían las casas y más densos los árboles. Aparcó a la vuelta de la esquina de la dirección que buscaba, salió del coche y percibió algo que no había olido en años. El aroma de los productos recién horneados de la panadería y el bullicio de la vida cotidiana. Los niños reían y jugaban en la acera. 2 ancianos conversaban en un kiosco. Una mujer regaba flores en una maceta en la ventana de un primer piso. Todo parecía una escena de una película antigua. La casa de Serena y Maya resultó ser un edificio de 3 pisos de ladrillo rojo, viejo pero bien mantenido.
No parecía un barrio marginal, al contrario, tenía alma. Julián pasó de largo, intentando no llamar la atención. Vio un aviso en la puerta principal, impreso en letra oficial. Al acercarse, leyó el titular: Aviso de traslado de edificio a demolición. Un escalofrío lo recorrió. Miró a su alrededor. Papeles similares colgaban de las puertas de las casas vecinas, formando un único conjunto arquitectónico. Una manzana entera. Se detuvo en una pequeña tienda de la esquina para comprar una botella de agua y echar un vistazo. Un hombre canoso con delantal estaba detrás del mostrador. Había otra clienta en la tienda, una mujer mayor con expresión cansada pero decidida. Supe que ayer estuvieron los tasadores en casa de los Stevenson, señor Abelard, dijo la mujer, contando el cambio. Pasearon por ahí midiéndolo todo, como si ya estuviéramos afuera. Sí, los vi, suspiró el dependiente, limpiando el mostrador. Vinieron a verme también. Dijeron que la oferta sería generosa. ¿De qué sirve su generosidad si mi padre abrió esta tienda hace 60 años? ¿A dónde iría? No nos vamos a ninguna parte, protestó la mujer con vehemencia. Serena Washington dice que tenemos que luchar. Fue a ver a un abogado y les dijo que no tienen todos los derechos, que pueden impugnarlo. Julián se quedó paralizado con la botella en la mano. Estaban hablando de ella. ¡Ay, María!, negó el señor Abelard con la cabeza. Serena es una mujer de oro y su hija es un ángel. ¿Pero contra quién va a luchar? Contra esos... bajó la voz. Contra Industrias Thorn. Es como una hormiga contra una aplanadora. Tienen a los mejores abogados. Tienen a toda la ciudad en el bolsillo. Ante estas palabras, Julián sintió que se le iba la sangre del rostro. Industrias Thorn. Marcus Thorn. El nombre de su rival más odiado de toda la vida y sin escrúpulos resonó en aquella pequeña tienda como un trueno. El hombre con quien se habían repartido el mercado, luchando por cada porcentaje, por cada contrato. Un hombre que había construido su imperio sobre las ruinas de otros, igual que el propio Julián. Solo que Marcus siempre lo hacía con una crueldad especial y ostentosa. «Aún tenemos que intentarlo», dijo María con terquedad. «Si nos rendimos, ¿de qué serviremos? Serena tiene razón. Necesitamos reunirnos. Lo discutiremos en su casa esta noche». Pagó y se fue. Julián se acercó al mostrador, todavía intentando procesar lo que acababa de oír. Esto no era un accidente, era una guerra. Y la primera línea de esa guerra pasaba por la casa de la mujer que había rechazado su dinero. «¿Desea algo más, señor?», preguntó el tendero, mirando con curiosidad al extraño del abrigo caro. «Dime». La voz de Julián sonó ronca. «Esta corporación, Industrias Thorn, ¿lleva tiempo queriendo demoler este barrio?». El señor Abelardo lo miró con recelo. «¿Eres uno de ellos? ¿O un periodista?». «No», respondió Julián con firmeza. «Soy una parte interesada». Al parecer, el anciano captó algo en su tono. «Llevan haciendo esto unos 2 años. Al principio, compraban apartamentos discretamente a gente que quería irse. Y luego, hace un mes, cuando compraron la última parte que necesitaban, enseguida empezaron a poner anuncios. Quieren construir aquí otra de sus desalmadas cajas de cristal. Un centro de negocios, creo. Y no les importamos en absoluto. Julián pagó y se marchó. Ahora, todo encajaba. La negativa de Serena, su orgullo, su reticencia a aceptar el dinero. Todo formaba parte de un panorama más amplio. No era solo una mujer pobre que vivía su vida modesta, era una luchadora que defendía su hogar, su pasado y el futuro de su hija. Y su oponente no era otro que Marcus Thorn. En ese momento, Serena y Maya salieron de la entrada del mismo edificio. La niña llevaba la mano de su madre y charlaba animadamente. Serena parecía preocupada, pero al mirar a su hija sonrió. Su sonrisa era cansada, pero tan llena de amor y ternura que Julián no pudo evitar contener la respiración. Pasaron junto a él sin reconocerlo y doblaron la esquina en dirección al parque. Los vio irse. Ya no era solo curiosidad, no era orgullo herido, era algo personal. Marcus Thorn quería destruir la casa de esa chica, la misma chica que le había ofrecido a él.
un multimillonario, todos sus ahorros cuando pensó que estaba en apuros. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Ahora no era solo una batalla de bolsillos, sino una guerra por la justicia. Pero ¿estaba el cínico frío listo para convertirse en un verdadero defensor de quienes creían en él? Julián regresó al coche, se puso al volante, pero no arrancó el motor. Miró la vieja casa de ladrillo, la ventana floreada, el aviso de demolición. Hacía 10 años que no veía a Marcus cara a cara en el campo de batalla. 10 años que sus intereses no se cruzaban tan directamente. Pensó que este capítulo de su vida había terminado. ¡Qué equivocado estaba! Sacó su teléfono y marcó el número de Alex. Alex, necesito toda la información sobre los últimos proyectos de Thorn Industries en Brooklyn. En concreto, la manzana delimitada por las calles Elm y Maple. Necesito todos los documentos, permisos, planos de desarrollo, registros de propiedad, todo lo que existe y todo lo que no está disponible públicamente. Señor, preguntó el asistente con voz de sorpresa. Esa no es nuestra especialidad. Ahora es nuestro, espetó Julián. Y una cosa más, encuéntrame a los mejores expertos en derecho urbanístico y preservación histórica. Los mejores. El dinero no es problema. Tienes 3 horas. Terminó la llamada y se recostó en su asiento. Por primera vez en años sintió algo más que la fría pasión lucrativa. Ardiente, furioso. Era sed de justicia. Estaba a punto de ir a la guerra. Pero esta vez no lucharía por sí mismo. Se supone que debe parecer una inversión normal. La voz de Julián resonó en la sala de conferencias como un bisturí. Están creando una nueva empresa. Llámenla Brooklyn Heritage. Papeles limpios, historial impecable. Los fundadores son testaferros de Ginebra, sin ninguna conexión conmigo ni con mi empresa matriz. Ni un solo hilo conductor. ¿Está claro, señor Davis? Ante él estaba sentado Arthur Davis, su jefe de asuntos legales, un hombre que lo había visto todo en sus 20 años trabajando para Julian Vance. Adquisiciones hostiles, disputas de patentes, el colapso de dinastías enteras. Pero ahora su expresión delataba una evidente perplejidad. Por supuesto, señor Vance, pero déjeme aclarar, estamos comprando un viejo edificio de apartamentos con gravámenes. A juzgar por los datos preliminares, todo el terreno que hay debajo ya forma parte de un gran proyecto de desarrollo. Comprarlo sería como comprar un barco que ya se está hundiendo. Su trabajo no es evaluar mis inversiones, sino ejecutar mis órdenes, dijo Julian con frialdad. Industrias Thorn posee los derechos de desarrollo. Compraron los apartamentos de este edificio uno por uno, pero aún no son propietarios del edificio como entidad legal. Hay varios propietarios que se niegan a vender. Su barco, señor Davis, sigue a flote. Se levantó y caminó hacia la enorme ventana, más allá de la cual se extendía la ciudad. Brooklyn Heritage le hace a Marcus Thorn una oferta irresistible. Le ofrece un 30% más de lo que gastó en comprar acciones y obtener permisos. Es un hombre de negocios. Le gustan las ganancias rápidas. Venderá los derechos de este terreno y se olvidará de él en una hora. ¿Y si no vende?, preguntó Davis con cautela. Julián se giró lentamente, con un familiar brillo depredador en sus ojos. Entonces le ofrecerás un 50% más y luego un 70%. Marcus es un tiburón, pero ni siquiera un tiburón puede resistirse a un trozo de carne que le entra en la boca. Pensará que algún estúpido fondo extranjero ha decidido comprar terrenos para una urbanización de lujo a un precio desorbitado y se deshará encantado del activo problemático con sus inquilinos poco cooperativos. La clave es el anonimato absoluto. Marcus Thorn nunca debe saber quién está detrás de esta oferta. Adelante. 2 días después, las relucientes oficinas de Industrias Thorn bullían de actividad. Marcus Thorn, un hombre alto, de sienes canosas y mirada severa, leía un documento que su ayudante acababa de traerle. «¿Brooklyn Heritage?», rió entre dientes. «¡Qué nombre tan sentimental! ¿Quiénes son?» «Un fondo de inversión suizo, señor. Al menos así se hacen llamar. Nos contactaron a través del bufete Davis & Partners. Nos ofrecen comprar todos los derechos del bloque de Elm Street.
Davis and Associates. Thorne frunció el ceño y dejó los papeles. ¿Es la firma de Vance? Lo hemos comprobado, señor. Formalmente no hay ninguna conexión. La firma atiende a cientos de clientes, pero sí, es el principal contratista legal de Julian Vance. Marcus Thorne se levantó y paseó por su oficina. Se acercó a un plano de la ciudad donde la misma manzana estaba marcada con una bandera roja. Así que el viejo zorro ha decidido volver a cazar, dijo más para sí mismo. Me pregunto, ¿para qué necesita esta casa? Allí no hay petróleo ni oro, solo un grupo de testarudos que impiden la construcción del futuro. La oferta es muy generosa, comentó el diputado. Están dispuestos a cubrir todos nuestros gastos y darnos un 35% adicional de las ganancias netas. Podemos simplemente tomar el dinero y dedicarnos a otro proyecto. Thorne se rió. El sonido fue seco y desagradable. No lo entiendes. Si Julian Vance está dispuesto a pagar una prima por un montón de ladrillos viejos, no es por dinero, es por principios. Tiene algo en mente. Quiere ser más listo que yo, como en los viejos tiempos. Regresó a la mesa y cogió el auricular del teléfono. Conécteme con el departamento legal, urgente. Mientras esperaba a ser conectado, miró a su adjunto. Dígale a Davis & Partners que nos interesa su oferta. Dígales que estamos listos para negociar, que piensen que hemos mordido el anzuelo. Mientras tanto, aceleraremos un poco las cosas. Julián estaba sentado en su oficina cuando recibió la llamada de Davis. Han acordado negociar, señor Vance, como usted predijo. Han solicitado una reunión la semana que viene. Excelente. Julian sintió una oleada de satisfacción. Todo iba según lo previsto. El viejo Marcus no había cambiado. La avaricia siempre había sido su punto débil. Retrasar el tiempo, discutir los detalles, negociar los detalles. Cuanto más tiempo puedan estar seguros de que el trato se cerrará, mejor. Ya imaginaba cómo, tras cerrar el trato, transferiría la propiedad de la casa a los propios residentes, creando una sociedad sin fines de lucro. Sería una victoria elegante y discreta. Protegería la casa de Maya y Serena sin entrar en una confrontación abierta. Ese era su estilo, operar desde la sombra, manejando los hilos, permaneciendo invisible. Pero 2 días después, el idilio se vio interrumpido por otra llamada. Era Alex, su asistente, y su voz sonaba preocupada. «Julián, tengo malas noticias, muy malas». «Habla», dijo Vance secamente. Thorne Industries acaba de anunciar en todos los canales de noticias que han comenzado la demolición de emergencia del bloque en Elm Street. Julián se quedó congelado. ¿Qué? No pueden. No tienen el permiso definitivo. Lo consiguieron. Esta mañana utilizaron la antigua ley municipal de necesidad sanitaria. Presentaron documentos que indicaban que el edificio estaba en mal estado y representaba una amenaza para los residentes. La comisión aprobó su solicitud mediante procedimiento acelerado. Es completamente legal. La sangre desapareció del rostro de Julián. ¿Qué pasa con nuestras negociaciones? Era una trampa, señor. La voz de Alex tembló. Mientras nos daban largas, sus abogados trabajaban sin descanso. Simplemente nos dieron una falsa sensación de seguridad. El comunicado oficial dice que la demolición comenzará en 72 horas. Ya se les está notificando a los residentes que deben desalojar el lugar inmediatamente. Julian colgó en silencio. Había perdido la primera ronda, sin duda. Marcus Thorne no solo había descubierto su plan, sino que lo había usado en su contra, comprándole el activo más valioso del juego: tiempo. Se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad seguía con sus quehaceres, ajena a las batallas que se libraban en sus áticos y salas de juntas. Pero ahora, esta batalla ya no era silenciosa ni invisible. Se estaba extendiendo a las calles. 72 horas. 3 días. Su juego de Dios anónimo fracasó estrepitosamente. Thorne no solo bloqueó su movimiento, sino que volteó el tablero. Un astuto plan se convierte en una trampa, y ahora el héroe solo tiene 72 horas para lograr lo imposible. ¿Lo logrará cuando el tiempo y el enemigo estén en su contra?
Ahora Julián tendrá que bajar a la realidad, tendrá que actuar abiertamente y tendrá que mirar a los ojos a quienes intentó salvar desde lejos. Volvió a coger el teléfono y marcó el número de Alex. El coche. Ahora mismo, nos vamos a Brooklyn. El juego en las sombras había terminado. La verdadera guerra comenzaba. Un coche negro se detuvo silenciosamente junto a la acera de Elm Street. Cuando Julian salió, se hizo el silencio, pero era un silencio denso, cargado de desesperación. Un grupo de personas estaba a la entrada de la vieja casa de ladrillo. No gritaban ni protestaban, simplemente estaban allí, agarrando hojas blancas, órdenes de desalojo, como si fueran sentencias de muerte. Serena Washington estaba de pie en el centro, erguida como una cuerda tensa. Al verlo, dio un paso adelante. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos ardían con un fuego frío. «Señor Vance», dijo con voz monótona y apagada, «¿qué lo trae por aquí? ¿Ha venido a admirar su trabajo?» Se oyó un murmullo tras ella. Un hombre mayor con chaqueta de trabajo, el señor Henderson, miró a Julian con desdén. Una joven con un niño en brazos se refugió en las sombras de la entrada, como si temiera que su mera presencia pudiera traerle aún más desgracias. «Vine a ayudar», dijo Julián. Las palabras sonaron huecas y poco convincentes, incluso para él mismo. Serena sonrió amargamente. «¿Ayuda? Ya me has ayudado. Mientras tú hacías tus travesuras, Thorne estaba actuando. Estos papeles son tu ayuda. 72 horas, señor Vance. Tenemos 3 días para empacar nuestras vidas y largarnos. Nadie especificó a dónde. No sabía que haría eso», empezó Julián. «Intentaba comprar el edificio para poder...» «¿A qué?», interrumpió el señor Henderson, dando un paso al frente. Sus manos, callosas y fuertes, se cerraron en puños. ¿Para convertirnos en nuestro nuevo amo? ¿Para que podamos inclinarnos a sus pies? No necesitamos amos, señor, necesitamos nuestro hogar. Nací aquí, mi padre nació en esta casa, y ahora un cachorrito con traje caro me dice que tengo que irme porque mi casa es un riesgo sanitario. Julián miró la fachada destartalada pero robusta, las ventanas con geranios, la grieta en el escalón que había notado la última vez. Una amenaza. Este era un mundo ajeno. «Es mentira», dijo con firmeza, «y puedo demostrarlo. Tengo los mejores abogados de la ciudad. Impugnarán esta decisión. Lo alargarán durante años». La gente intercambió miradas. Por un instante, una chispa de esperanza brilló en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una desconfianza aún mayor. «Tus abogados», repitió Serena. Su voz era tranquila, pero hiriente como el cristal. «Abogados que trabajan para gente como tú y Thorne, que tergiversan la ley para sus propios fines. ¿Cómo sabemos que esto no es otro de tus juegos? Quizás tú y Thorne están conspirando. Primero él nos echa, y luego tú llegas como nuestro salvador, quitándote todo por casi nada. Ya hemos visto cosas así antes». La acusación flotaba en el aire. Julian comprendió que, para esta gente, él y Marcus Thorne eran como pájaros del mismo plumaje, 2 depredadores compartiendo su presa. Cada palabra que decía, cada propuesta que hacía, se percibía a través del prisma de esta desconfianza. «No es cierto», dijo, intentando sonar convincente. «Tengo una vieja cuenta pendiente con Thorne. Quiero detenerlo tanto como tú». «¿Qué nos importa?», intervino la joven madre, abrazando a su hijo. «Ustedes, los ricos, se pelean y nos quitan nuestra casa. Por favor, váyanse, solo están empeorando las cosas». En ese momento, Maya salió corriendo del edificio. Vio a Julián y su rostro se iluminó con una sonrisa, tan pura y fuera de lugar en medio de la penumbra general. «Señor Vance, ya llegó». Corrió hacia él y le tomó la mano. Su pequeña palma era cálida y confiada. Los adultos guardaron silencio observando la escena. «Mamá», dijo la niña, volviéndose hacia Serena, «te dije que vendría a ayudar. Es un buen tipo». Serena suspiró profundamente, hundiendo los hombros por un instante. Miró a Julian y ya no había odio en su mirada, solo un cansancio inmenso. «Maya, entra a la casa». «Pero quiero pasar tiempo con el señor Vance». La chica le apretó la mano con más fuerza.
Prometió ver a mi elefante. Se le cayó una oreja. Julián miró su mano en la de ella. Había cerrado acuerdos multimillonarios, estrechado la mano de presidentes y reyes, pero ningún apretón de manos le había parecido tan importante como este toque infantil. «Voy a ver a tu elefante», dijo en voz baja, sin mirar a Maya, sino a su madre. «Pero primero tenemos que hablar, todos juntos». Echó un vistazo a los que estaban reunidos. «Entiendo que no me creas, y tienes toda la razón. No te pido que confíes en mí. Te pido que me des la oportunidad de demostrar que estoy de tu lado. No con palabras, sino con hechos». Sacó del bolsillo la tarjeta de visita de su abogado jefe. «Aquí, soy David Green, un abogado corporativo de renombre. Llámalo. Te explicará el plan de acción. Sus servicios son gratuitos». El señor Henderson tomó la tarjeta entre dos dedos como si fuera veneno, la miró un buen rato y luego a Julián. «¿Y qué nos dará esto? ¿Otro montón de papeleo? Y en 3 días llegarán las excavadoras». De repente se escuchó el grito de una mujer desde una ventana del segundo piso, seguido por el sonido de agua cayendo. «Dios mío, se rompió otra vez». Todos levantaron la vista. El agua brotaba a borbotones del alféizar de la ventana del apartamento de la señora Petrovich, una anciana solitaria, empapando la pared de ladrillo. El señor Henderson jadeó y corrió hacia la entrada. «Es una tubería vieja debajo del fregadero», explicó Serena, aparentemente ajena a la presencia de Julian. «El fontanero prometió venir la semana pasada, pero nunca apareció». Un minuto después, el señor Henderson se asomó por la ventana del apartamento. «El grifo no aguanta. Tenemos que cerrar el agua del sótano. Que alguien traiga unos cubos». Se armó un alboroto. La gente empezó a correr, algunos corriendo al sótano, otros arriba con trapos y palanganas. Julián se quedó parado en la acera, un desconocido e inútil. Sus abogados, sus millones, eran impotentes ante una simple fuga de tubería. En ese momento, el multimillonario se dio cuenta de una simple verdad. Su dinero era impotente. Pero, ¿qué puede hacer una persona cuando lo que se le exige no es riqueza, sino simple compasión humana? Sintió que Maya tiraba de su manga. «Puedes arreglarlo, puedes hacer lo que quieras, ¿verdad?». Julián miró a la niña, luego a la pared por donde corría el agua y tomó la decisión más ilógica de su vida. «Sí», dijo, «creo que puedo». Se desabrochó los puños de su impecable camisa de $1000, se arremangó y entró con paso decidido en la entrada. Dentro, el aire olía a humedad y acre. Subió al segundo piso. La puerta del apartamento de la señora Petrovich estaba abierta. La cocina, pequeña y abarrotada de frascos de pepinillos, estaba inundada. El señor Henderson, arrodillado, intentaba envolver un trapo en la tubería bajo el fregadero, pero el agua salía a borbotones de la junta oxidada con renovado vigor. La propia señora Petrovich, una mujer menuda y canosa, lloraba en un rincón. «Hazte a un lado», dijo Julián. El señor Henderson lo miró perplejo. «¿Qué entiendes de esto?». «Más de lo que crees», respondió Julián, aunque no estaba seguro. De joven, antes de las universidades y de las grandes fortunas, había trabajado a tiempo parcial en el taller de su padre, donde le habían enseñado a usar herramientas. Los recuerdos eran vagos, pero sus manos recordaban algo. «¿Dónde está tu llave inglesa?». Le entregaron una llave vieja y oxidada con desconfianza. Julián se arrodilló en el charco. El agua fría empapó al instante sus caros pantalones. Buscó a tientas la válvula. No se movía. «Tenemos que golpearlo más fuerte», se quejó Henderson por encima del hombro. Julián se clavó, tensando músculos que había olvidado que existían. El metal se dio con un chirrido. El flujo de agua se debilitó, convirtiéndose en un fino hilo. «¡Han bloqueado el sótano!», se escuchó un grito desde abajo. El hilo se secó. El silencio reinó en la cocina, roto solo por el goteo del agua de la mesa. Julián se levantó, sacudiéndose las manos mojadas y sucias. Su traje estaba irremediablemente arruinado. Examinó la tubería. «La junta está podrida. Hay que cambiar todo el conjunto. ¿Tienes uno nuevo?». La señora Petrovich simplemente levantó las manos. «¿De dónde, querida?». «No tengo dinero».
Julián se volvió hacia su asistente Alex, quien había estado rondando temeroso en la puerta todo este tiempo. Alex, ve a la ferretería más cercana. Necesito una válvula nueva, un acoplamiento, un tubo de 1 pulgada, unos 30 centímetros, un poco de estopa y pasta selladora, y un juego de llaves inglesas. ¡Ahora! Alex asintió en estado de shock y salió corriendo del apartamento. A solas con los aldeanos, Julián sintió que el ambiente cambiaba. La hostilidad desapareció, reemplazada por una cautelosa curiosidad. Serena le entregó un trapo en silencio. «Sécate», dijo ella. Tomó el trapo. Sus miradas se cruzaron. «Gracias». La siguiente hora transcurrió en un trabajo silencioso y coordinado. Cuando Alex trajo todo lo necesario, Julián, para su propia sorpresa, se puso manos a la obra. El señor Henderson, al principio escéptico, pronto empezó a entregarle herramientas y a ofrecerle consejos. Serena y las demás mujeres fregaron el suelo. Maya, sentada en un taburete en un rincón, observaba atentamente cada uno de sus movimientos, aferrada a su elefante de peluche de una sola oreja. Trabajaba, ajeno al paso del tiempo. El crujido de la llave inglesa, el olor a metal oxidado y humedad, las conversaciones silenciosas a su alrededor, todo parecía tan real, tan alejado de su mundo estéril de números y gráficos que parecía un sueño. Apretó la última tuerca y se enderezó, sintiendo el dolor de espalda. «Listo. Henderson, baja al sótano y abre el agua. Despacio». Todos contuvieron la respiración. Un minuto después, un zumbido sordo recorrió las tuberías y un chorro constante de agua salió del grifo. La junta que acababa de cambiar estaba seca, ni una gota. La señora Petrovich corrió hacia él y, sollozando, lo abrazó. «Gracias, hijo. Gracias. Que Dios te bendiga». Julián le dio una palmadita torpe en la espalda. No recordaba la última vez que alguien lo había abrazado. Al salir del apartamento, el resto de los residentes los esperaban en el rellano. Lo miraban con otros ojos, no como un enemigo ni como un multimillonario excéntrico, sino como un hombre que acababa de arreglar el grifo de la cocina de la señora Petrovich. «Bueno», dijo el señor Henderson, extendiendo la mano. Su apretón fue firme y seco. «Quizás tenga algún mérito». Julián asintió aceptando el apretón de manos. «Te dije que vine a ayudar». Bajó las escaleras y salió a la calle. Ya estaba anocheciendo. Su traje impecable estaba cubierto de suciedad y óxido. Tenía el pelo despeinado y las manos magulladas. Se sentía muerto de cansancio, pero al mismo tiempo vivo. Serena lo siguió. Se quedaron en silencio un momento. «Llamaremos a tu abogado», dijo finalmente. «Bien, pero eso no cambia nada», añadió con dureza. «Seguimos sin confiar en ti». «Lo sé», respondió Julián. «La confianza hay que ganársela». Estaba a punto de subir al coche cuando Maya llegó corriendo. Le entregó su elefante. «¿Lo prometiste?» Julián cogió un juguete viejo. La oreja colgaba de un solo hilo. La miró y luego a Alex. «¿Tienes aguja e hilo?» Alex lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Señor, no importa». Julián se sentó en el escalón del porche, el que tenía la grieta. Sacó la pequeña navaja suiza que siempre llevaba consigo, una vieja costumbre. Cortó con cuidado los hilos que sobresalían. «No se puede simplemente coser una oreja», le dijo a Maya, que se había acomodado a su lado. «Necesita un parche, desde dentro, para que no se mueva». «¿Cómo está la pipa?», preguntó. «Exactamente», sonrió. «Es como una tubería. Hay que arreglar lo que está roto por dentro, no por fuera». Él le devolvió el elefante. «Volveré mañana y traeré todo lo necesario para arreglarlo. Y también hablaré con los abogados. Lucharemos». Maya asintió, abrazando el juguete fuertemente contra ella. «Lo sé». Julián se levantó y caminó hacia el coche. No miró atrás, pero sentía las miradas de todos sobre él. No sabía si ganaría la guerra contra Marcus Thorne. No sabía si podría salvar esta casa. Pero de una cosa estaba seguro. Hoy, arrodillado en un charco en la cocina de otra persona, había hecho algo real por primera vez en años. Y esto era solo el principio. «Aquí, Industrias Cronos, señor».
La voz de Alex al teléfono resonó con entusiasmo, apenas rompiendo la estática. Son vulnerables. La junta está dividida. Si atacamos ahora, en 48 horas, toda la industria europea del titanio será suya. Este es el negocio de la década, Julian. ¡Décadas! Julián estaba de pie en medio de la sala de Serena con el teléfono pegado a la oreja. Un elefante de peluche, con una oreja pulcramente cosida, yacía sobre la mesa de centro. Junto a él estaba el costurero que había traído esa mañana. Había pasado casi todo el día allí, trabajando con sus abogados por el altavoz del teléfono, estudiando detenidamente viejos archivos de la ciudad y planos urbanísticos. El aire de la habitación olía a café y papeles polvorientos. Los billetes para el vuelo a Londres están reservados. Salida en 3 horas. Terminal privada. Todo listo, dijo Alex apresuradamente. Tus compañeros te esperan. No partirán sin ti. Julián miró por la ventana a los niños que jugaban en el patio. Maya dibujaba intrincados patrones en el pavimento con tiza. Sintió un anhelo antiguo y familiar despertar en su interior. Industrias Cronos. Llevaba 2 años buscándolos. No eran solo una empresa, eran un símbolo. Derrotarlos lo elevaría a alturas inalcanzables. Empezó, pero se detuvo en seco. La puerta se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. El señor Henderson se quedó allí, pálido como el papel, agarrando un sobre oficial en la mano. «¿Ya vinieron?», exhaló. «Ya vinieron». La señora Petrovich, la familia Rodríguez y los demás residentes lo siguieron a la habitación. Cada uno sostenía un sobre similar. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué pasó?», preguntó Serena saliendo de la cocina. El señor Henderson le entregó la carta. Le temblaban las manos. «Una orden de desalojo. 30 días. Nos dan 30 días para irnos». «Señor, Julián, ¿me oye?». La voz preocupada de Alex provenía del teléfono. «Se perdió la conexión». Los ojos de Serena recorrieron el documento. Sus hombros se hundieron como si se hubiera quedado sin aire. Maya, al oír el ruido, corrió a la habitación y al ver el rostro de su madre, se apretó inmediatamente contra su pierna. «¡Eso es ilegal!», exclamó el señor Rodríguez. «No pueden echarnos a la calle sin más. Tenemos hijos». «Aquí dice que el edificio está clasificado como inseguro», dijo la señora Petrovich en voz baja, con la voz entrecortada. «Mentira, lo arregló todo usted mismo, señor Vance». Todas las miradas se volvieron hacia Julián. Ya no había desconfianza en ellos. Había una última esperanza desesperada. Él era su única oportunidad, su extraño e impredecible aliado de otro mundo. «Julian, ¿qué pasa?», Alex prácticamente gritaba por teléfono. «Londres te espera. Hay miles de millones en juego». Julián bajó el teléfono, miró a estas personas, sus rostros asustados, sus puños apretados, a la niña que se aferraba a la falda de su madre y lo miraba con sus enormes ojos llorosos. Vio más que a los habitantes de una vieja casa, vio una familia que estaba siendo destruida, industrias Cronos, miles de millones, poder. Esta era su vida, su elemento, un mundo que comprendía y en el que era el rey. Y aquí había suciedad, tuberías oxidadas, miedo y desesperación, y una extraña y desconocida sensación de responsabilidad. «Lo hizo a propósito», dijo Julián, tan bajo que apenas pudieron oírlo. «Thorne sabía que estaba aquí, me atacó para mostrarme mi impotencia, para humillarme delante de ti». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Henderson. «Julian, contesta, el avión te espera». La voz de Alex se convirtió en un chillido molesto. Julián se llevó lentamente el teléfono al oído. Todos en la sala se quedaron paralizados. Incluso Maya dejó de llorar y lo miró conteniendo la respiración. No entendían lo que decían, pero presentían que su destino se estaba decidiendo. «Alex», dijo Julián con voz tranquila y serena. «Escúchame con atención. Por fin, creí que se había perdido la conexión. ¿Te vas? Llama a Lord Harrington. Personalmente, dile que agradezco su oferta». «Sí, por supuesto». Alex suspiró aliviado. «Y dile que me niego». Un silencio ensordecedor se apoderó de la línea. Nadie en la sala se atrevió a hacer ruido. «¿Qué?»,
susurró Alex. Señor, no le oí. Me niego. El trato, dijo Julián con claridad, mirando a Serena directamente a los ojos, total e incondicionalmente. Pero, ¿por qué? Es Cronos. Esto es todo lo que querías. Tengo cosas más importantes que hacer, Alex. ¿Qué asuntos podrían ser más importantes que una adquisición multimillonaria? Julián miró a Maya. Ella le sonrió tímidamente. Estoy arreglando una casa vieja en Brooklyn, dijo, y le prometí a una niña que no dejaría que nadie le hiciera daño. No esperó respuesta, simplemente colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Se quemaron puentes. Su antigua vida, con sus montañas doradas y su gélida soledad, acababa de quedar atrás. Había tomado su decisión. Por un instante, la sala quedó en silencio. Los residentes lo miraron fijamente, intentando comprender lo que acababa de suceder. No entendían los detalles, pero captaban la esencia. Este hombre acababa de renunciar a algo enorme por ellos. Serena fue la primera en romper el silencio. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Nunca he tenido más confianza en mi vida, respondió Julian. Tomó la orden de desalojo de la mesa y despacio y con deleite la rompió en pedacitos. Ahora manos a la obra. Marcus Thorne cree que nos ha declarado la guerra. Aún no lo sabe, pero ya está perdido. Miró al grupo reunido. Nos darán 30 días. Es más que suficiente. No solo salvaremos esta casa, haremos que se arrepienta del día que decidió contactarnos. Había una voz de acero, la misma que aplastaba corporaciones y reducía a polvo a sus competidores. Pero ahora esa fuerza no se dirigía a acumular riqueza, sino a proteger a esta gente, a proteger a su nueva familia. La oficina de Marcus Thorne parecía el puente de una nave espacial, con vistas a toda la ciudad. Pero en ese momento, a su dueño no le interesaban las luces de Manhattan. Miraba fijamente la pantalla frente a él, donde el rostro de su asistente estaba congelado, con la mirada gélida. «Dilo otra vez», ordenó Thorne, con una voz engañosamente tranquila. «Lord Harrington lo confirmó, señor». Vance se retractó del acuerdo con Cronos. Personalmente, dijo que... El ayudante dudó, revisando sus notas. Tenía asuntos más urgentes que atender. Marcus se recostó lentamente en su silla, entrelazando los dedos. El silencio en la oficina se hizo denso, casi palpable. «Asuntos más importantes», repitió, como saboreando las palabras. «Y sabemos cuáles son esos asuntos. Un viejo desastre en Brooklyn y la panda de mendigos que lo habitan. Cambió un imperio por una barriada». «Eso parece, señor. Nuestro hombre en Londres dice que ha causado un gran revuelo. Nadie entiende qué está pasando». «Oh, lo entiendo», rió Thorne. «Lo entiendo perfectamente. Julian Vance siempre ha sido un arrogante. Cree haber encontrado un nuevo juego. Cree que puede entrar en mi territorio y demostrarme quién manda. Cree que puede humillarme». Se inclinó hacia adelante y la calma desapareció de él como una máscara. «Quiere guerra, la tendrá. No por el edificio, conmigo personalmente. Conéctenme con el Departamento de Relaciones Públicas, inmediatamente». Un minuto después, el rostro preocupado de una mujer de mediana edad apareció en otra pantalla. «Señor Thorne». «Cynthia, escucha atentamente. Necesito una campaña de prensa. El objetivo es Julian Vance». «Pero, señor, pelear abiertamente con Vance podría dañar nuestra credibilidad». «No necesito autoridad, necesito resultados», espetó Marcus. «Quiero que toda la ciudad hable de que Julian Vance se ha vuelto loco en 2 días. Busquen los periódicos más corruptos, las publicaciones más sensacionalistas. No necesito hechos, necesito una historia. La historia de un multimillonario solitario que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Una crisis nerviosa, una crisis mental, la excentricidad de la vejez. Elijan la que quieran. Dejó los negocios para ser el salvador de los desarrapados. Conviértanlo en el hazmerreír. Que todos los que una vez temieron su nombre se rían de él ahora. ¿Entendido?» «Sí, señor», asintió Cynthia con miedo. «Y una cosa más, preparen a los abogados. Quiero que revisen a fondo todas las leyes de la ciudad, todos los códigos de salud, todos los códigos de incendios.
Este viejo edificio debería estar plagado de infracciones. Necesito órdenes oficiales. Necesito inspectores. Quiero que la vida de esta gente se convierta en un infierno. Quiero que echen a su Salvador a patadas. Actúen ya. Las pantallas se apagaron. Marcus Thorne volvió a mirar la ciudad. «Tú elegiste el campo de batalla, Julián», susurró, «y te enterraré en él». 2 días después, el señor Henderson irrumpió en el apartamento de Serena, blandiendo un periódico nuevo. Le temblaban las manos. «¿Viste esto? ¿Lo leíste?» Tiró el periódico sobre la mesa donde Julian, Serena y varios otros inquilinos estaban sentados, discutiendo planes de renovación. Un gran titular en la portada gritaba: «Juegos de Mad King. ¿Por qué el multimillonario Vance se instala en la barriaga?». Junto a él había una foto borrosa de Julian entrando en su edificio. Julián cogió lentamente el periódico. El artículo estaba escrito en un tono venenoso y cáustico. Insinuaba sus años de aislamiento, sugería agotamiento nervioso y pérdida de perspicacia para los negocios. Su decisión de ayudar a los inquilinos se presentó como el capricho de un hombre rico que se había cansado de sus juegos habituales y había encontrado un nuevo y emocionante pasatiempo. Un evidente enturbiamiento de la razón. El papel de benefactor como síntoma de una profunda crisis personal. Los desafortunados inquilinos se convirtieron en rehenes de una travesura excéntrica, leyó Julián en voz alta, y con cada palabra su rostro se volvía más sombrío. Escriben como si fuéramos sus mascotas, exclamó indignada la señora Petrovich, una mujer regordeta del 3er piso. Dicen que eres peligroso, intervino Henderson, que por tu culpa todos los servicios de la ciudad nos están prestando atención, que solo estás jugando con nosotros y cuando te canses te irás y nos quedaremos sin nada. Un silencio denso invadió la sala. La duda, sembrada por Marcus Thorne, empezó a germinar. La gente miraba a Julian ya no con esperanza, sino con sospecha. «Es mentira», dijo Serena con firmeza, mirando a todos a su alrededor. «Es una mentira sucia, diseñada para asustarnos y dividirnos. ¿No lo ven?» «¿Cómo lo sabemos, Serena?», preguntó un joven llamado Carlos. «No sabemos nada de él. Apareció de la nada. Quizás haya algo de verdad en el periódico. Quizás solo somos una distracción para él». Julián arrugó el periódico en silencio y lo tiró a la basura. «Está actuando más rápido de lo que esperaba», dijo con calma. «Es su estilo. Primero, un golpe a su reputación para privarlo de apoyo. Entonces, ¿en realidad no fuiste tú? Quiero decir, tú no fuiste...». Henderson dudó. «No estoy loco, si a eso te refieres», respondió Julian con una sonrisa irónica. «Y ustedes no son mis juguetes. Esto es obra de Marcus Thorne. Quiere que dejen de confiar en mí. Así que me echarán por la puerta ustedes mismos». Miró a los ojos de cada uno de los presentes. «No puedo obligarte a creerme. Solo puedo decir que me quedaré aquí hasta el final. Pero la batalla será dura. Y este es solo el primer intento». Antes de que pudiera terminar de hablar, llamaron con fuerza a la puerta. 2 hombres con uniformes de inspectores municipales estaban en el umbral. Uno de ellos, un hombre severo de labios finos, observaba al grupo reunido con hostilidad. «Somos de la inspección de vivienda», murmuró. «Hemos recibido una queja sobre las condiciones insalubres y numerosas infracciones de seguridad en este edificio. Estamos realizando una inspección completa, de inmediato». Durante 2 horas deambularon por apartamentos y zonas comunes, fijándose en cada detalle. Midieron el ancho de los pasillos, revisaron el cableado e iluminaron con linternas los rincones oscuros del sótano. Sus rostros solo expresaban disgusto y desagrado. Los residentes los siguieron en silencio, sintiéndose como delincuentes en sus propias casas. Finalmente, el inspector jefe sacó un bloc de notas y comenzó a leer en tono gélido. El cableado eléctrico no cumple con las normas de 1998. Se ha producido un derrumbe parcial del yeso en el sótano. Hay indicios de una fuga en el techo del 4º piso. La salida de emergencia a la escalera trasera no es lo suficientemente ancha. 7 de los 12 apartamentos carecen de detectores de humo modernos. La lista parecía interminable.
¿Qué significa todo esto? Serena no pudo resistirse a preguntar. Esto significa... El inspector levantó la vista de sus notas y la miró con frialdad, que tiene 30 días para corregir todas las infracciones enumeradas. Si no se corrigen en ese plazo, el edificio será declarado inhabitable y todos los residentes estarán sujetos a desalojo inmediato. Por la fuerza. Arrancó una hoja de papel de su cuaderno y se la entregó a Henderson. Aquí está la orden oficial. Les deseo lo mejor. Los inspectores se marcharon dejando tras de sí un silencio resonante y lleno de desesperación. 30 días, susurró la señora Petrovich. Pero eso es imposible. Costaría decenas de miles. No tenemos ese dinero. Te lo dije, casi gritó Carlos, volviéndose hacia Julián. Todo esto es culpa tuya. Mientras no estabas, solo querían tirar la casa abajo. Y ahora nos van a echar a la calle como perros por culpa de un cableado. Nos has traído problemas. Cálmate, hijo, intentó detenerlo Henderson. No me calmaré. Confiamos en él. Y nos pidió que nos inspeccionaran. Quizás sea hora de que se vaya, señor Vance, antes de que nos arruine la vida por completo. El apoyo que Julian había trabajado tanto para construir se desmoronaba ante sus ojos. La gente lo miraba con miedo e ira. Era un extraño para ellos, un desastre. Julián permaneció en silencio, dejando fluir su ira. Comprendía su miedo, lo esperaba. Cuando la primera oleada de pánico se calmó, se dirigió al centro de la habitación. Sí, dijo alto y claro. Todos guardaron silencio. Carlos tiene razón. Es por mí. La inspección vino porque estoy aquí. Los periódicos hablan de ti porque estoy aquí. Marcus Thorne no solo quiere derribar tu casa, quiere destruirme y estás en la línea de fuego. Él miró a su alrededor y vio sus caras asustadas. Tienes una opción. Puedes pedirme que me vaya. Lo haré. Y Thorne probablemente te dejará en paz por un tiempo. Volverá a su plan original, estrangulándote lentamente con demandas y litigios hasta que cedas. Podría llevar 1 año o 2, o puedes quedarte y luchar a mi lado. ¿Luchar?, rió Henderson con amargura. Tenemos 30 días para reconstruir toda la casa. Esto no es una batalla, es una ejecución. No, replicó Julián. Esto es una distracción. Quiere que andemos corriendo por ahí, reparando tuberías y reemplazando cableado. Que perdamos todo nuestro tiempo y energía en eso mientras él prepara el ataque principal. Arreglaremos lo necesario para la seguridad, pero nuestra verdadera batalla no será aquí, será en las oficinas del ayuntamiento y en los juzgados. Recogió el pedido que Henderson había dejado caer. Nos dio 30 días. Cree que es nuestra sentencia de muerte, pero se equivocó. Nos dio armas, nos dio tiempo. Había de nuevo en su voz ese acero que antaño hacía temblar las salas de juntas. Entiendo tu miedo, y no te culpo por tus dudas, pero di mi palabra, y la cumpliré. No dejaré que destruya esta casa. Miró a Serena. Ella se acercó y se paró a su lado. Le creo, dijo simplemente, mirando a sus vecinos. Antes de que llegara, ni siquiera teníamos esperanza. Estábamos esperando a que nos echaran. Ahora tenemos una oportunidad, una pequeña y difícil, pero una oportunidad al fin y al cabo. He tomado mi decisión. Maya, que había estado dibujando tranquilamente en la esquina todo el tiempo, se acercó a Julián y le tomó la mano. No dijo nada, solo lo miró con sus ojos abiertos y confiados. La noche había envuelto Brooklyn como una manta gruesa y húmeda. Una luz tenue ardía en el sótano de un viejo edificio. Julian Vance estaba sentado ante un escritorio destartalado, lleno de mapas de la ciudad, documentos legales y hojas garabateadas. Su quinta taza de café frío estaba frente a él. Se frotó los ojos doloridos y volvió a mirar el plano urbanístico del barrio. Era un laberinto sin salida. Todas las puertas que intentaba abrir estaban cerradas con llave. Cada ley en la que esperaba confiar tenía una nota a pie de página escrita específicamente para Marcus Thorne. Sus abogados, los mejores de Nueva York, se encogieron de hombros. Estaban acostumbrados a las batallas corporativas, donde las reglas, por brutales que fueran, eran claras. Aquí todo era diferente.
Thorn operaba como un virus, infiltrándose en cada resquicio de la burocracia municipal. Sobornaba a funcionarios menores, chantajeaba a inspectores y utilizaba organizaciones fachada para escribir artículos elogiosos sobre su proyecto de renovación urbana. La prensa, a la que Julian había convencido inicialmente, ahora lo pintaba como un multimillonario excéntrico que por capricho obstaculizaba el desarrollo de la ciudad y mantenía a los pobres como rehenes. Estaba perdiendo. Por primera vez en su vida sintió que la arena se le escapaba entre los dedos y no podía hacer nada al respecto. Había decepcionado a esta gente, les había dado esperanza y ahora esa esperanza se estaba convirtiendo en polvo. La puerta crujió. El señor Henderson estaba allí de pie, con una bata vieja. ¿Sigue aquí, señor Vance?, preguntó el anciano en voz baja. No puedo dormir, respondió Julián secamente, sin levantar la vista de los papeles. No podemos dormir nada, suspiró Henderson. Se acercó y miró la mesa. Todo esto parece un cuartel general de guerra, solo que el enemigo es invisible y estamos asediados. No es invisible, dijo Julián en voz baja. Tiene un nombre, y lo sé. Sabes, viví en esta casa 52 años. Sobreviví a 2 alcaldes, 3 crisis económicas y un grave incendio en nuestra calle. Siempre pensé que lo peor ya había pasado. Pero resulta que lo peor son papeles como estos, cuando alguien puede borrarte la vida entera de un plumazo. El anciano meneó la cabeza y caminó hacia las escaleras. Al menos tómate un té, hijo. El café no te hará ningún bien. Buenas noches. Buenas noches, repitió Julián en silencio. No recordaba la última vez que había dormido tranquilo. Se recostó en su silla y cerró los ojos. La ira de Carlos, la desesperación de la señora Petrovich, la tristeza silenciosa de Henderson, todo le pesaba como un peso invisible. Les había traído una guerra que no podía ganar. La puerta volvió a crujir. No abrió los ojos, pensando que Henderson había olvidado algo. Si viniste a decirme que lo arruiné todo, no te molestes. Yo mismo lo sé. Te traje un pastel, dijo la voz tranquila de Serena. Lo hizo la señora Petrovich. Dijo que trabajar con masa es la mejor manera de aliviar sus nervios. Y sus pasteles, dice, hacen que cualquier problema parezca más fácil. Julián abrió los ojos. Serena estaba frente a él, con un plato que contenía una rebanada de tarta de manzana aún caliente. Colocó una taza de té de hierbas humeantes junto a él. Gracias, pero no tengo hambre. No tienes hambre, estás agotada, lo corrigió con suavidad. Come. Esto no es una petición. La miró. No había reproche ni miedo en su mirada, solo calma, firme confianza. Tomó el tenedor en silencio. El pastel estaba increíblemente delicioso. Comida sencilla y casera, cuyo sabor había olvidado hacía muchos años. He hablado con los abogados, dijo, masticando. Creen que las posibilidades son escasas. Thorn ha hecho todo lo posible. El ayuntamiento se inclina por él. La orden de inspección es solo el principio. Pronto encontrarán una docena de razones más para declarar el edificio inseguro. Entonces los abogados no nos ayudarán, respondió Serena con calma, sentándose en una vieja caja frente a él. ¿Pero qué más tenemos?, golpeó el plato con el tenedor. Intenté luchar contra él con sus propias armas, dinero, contactos, presión, pero está en su propio terreno, es parte de este sistema y yo soy un forastero. Pensé que podía comprar una solución, comprar tiempo, comprar la victoria. ¡Qué estupidez! Se quedó en silencio, mirando al vacío. No sé qué hacer, Serena. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. Los estoy llevando al abismo. Serena permaneció en silencio durante varios largos momentos, mirándolo fijamente. ¿Sabías que mi marido, David, era bombero?, preguntó de repente. Julián la miró sorprendido. No, no lo sabía. No era un jefe. Nunca aspiró a un alto rango. Era un teniente común en una unidad local. Amaba su trabajo, no por el heroísmo ni por la adrenalina.
Decía que su trabajo era simple. Cuando todos huían del fuego, él tenía que correr hacia él, no por ser más valiente que los demás, sino porque era su deber. Ella sonrió ante sus recuerdos. Un día regresó a casa después de una llamada muy difícil. Un viejo edificio de apartamentos, igual al nuestro, estaba en llamas. Sacó a una niña y a su gatito del fuego. El periódico local lo publicó esa noche. Estaba muy orgulloso de él, pero estaba muy disgustado. Le pregunté qué le pasaba. Me respondió: salvé a una niña y ahora todos creen que soy un héroe, pero no pude salvar a su vecino, un anciano que se asfixió en el humo. Nadie escribirá sobre eso. El heroísmo es lo que todos ven, pero el verdadero trabajo es lo que queda entre bastidores. Y la mayoría de las veces, este trabajo es un fracaso. Julián escuchó, olvidándose de los papeles y los diagramas. A menudo perdía, continuó Serena. No podía salvar la casa, no tenía tiempo para rescatar a la persona. Volvía a casa negro de hollín y desesperación. ¿Y saben qué hacía? Iba al garaje, cogía sus herramientas y arreglaba la cerca del vecino, o ayudaba al señor Henderson a subir el refrigerador nuevo, o simplemente se sentaba en las escaleras con la señora Petrovich y escuchaba sus interminables historias sobre sus nietos. Decía: no puedo apagar un incendio grande, pero puedo encender una fogata donde está oscuro. Ella miró la mesa llena de papeles. Intentas combatir un gran incendio, Julián. Te has lanzado a él con todas tus fuerzas, pero estás solo, y el fuego se alimenta de toda la podredumbre de esta ciudad. No puedes combatirlo solo. ¿Pero qué hago? ¿Rinderme? ¿Decirles a todos que empaquen sus cosas? No, dijo Serena con firmeza. Deja de pensar en cómo ganar y empieza a pensar en por qué luchas. Se levantó y se acercó a un estante en la esquina del sótano donde los residentes guardaban cosas viejas. Tras rebuscar un rato, sacó una lata de café abollada, atada con una cinta, que Julián reconoció, la misma. Estaba casi vacía. Toma. Colocó el frasco sobre la mesa entre los diagramas y las instrucciones. Aquí está tu arma principal. Julián miró el frasco sin entender. No. David trajo este frasco cuando nació Maya, interrumpió. Dijo: vamos a enseñarle a contar, escribir y leer, pero lo más importante es enseñarle a compartir. Esta será su alcancía, pero no para ella misma. Pasó el dedo por la tapa de la lata. Lo llamábamos el jarra de la caridad. La regla era simple. No solo poníamos dinero, dejábamos 25 centavos o $1 cada vez que hacíamos algo bueno por alguien sin esperar nada a cambio. Ayudar a una anciana a llevar sus maletas, 25 centavos. Invitar a comer a una persona sin hogar, $1. David dijo que no era un pago por la bondad, era un recordatorio de que tu riqueza personal no crece tomando, sino dando. El dinero de esa jarra, dijo, no nos pertenece. Está esperando a alguien que más lo necesite. Julián miró el frasco, fascinado. Recordó aquella noche en la subasta. La niña que, sin dudarlo, le ofreció todo lo que tenía. No fue un impulso, era una filosofía de vida, inculcada en él desde la infancia. Esa noche, en la subasta, Maya te vio. Continuó Serena en voz baja. No vio a un multimillonario, vio a un hombre confundido y humillado que necesitaba ayuda, y te dio todo lo que tenía, porque su padre le enseñó que para eso sirven todos los tesoros del mundo, no para acumularlos, sino para darlos cuando llegue el momento. Ella lo miró directamente a los ojos. Estás luchando por esta casa, Julián, pero esto no son solo ladrillos y vigas. Estás luchando por el mundo que construyó mi esposo, por un mundo donde los vecinos se ayudan entre sí, donde el poder no se encuentra en el dinero, sino en una mano extendida, donde una niña pequeña puede enseñarle a un hombre adulto y poderoso lo que es realmente importante. Thorne quiere construir una torre de cristal sin alma en este sitio, pero no lo entiende. No puede destruir lo que se ha construido aquí. Los cimientos de esta casa no son de hormigón, son recuerdos, son amor. Es un legado de bondad dejado por un simple bombero. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Serena.
Ella la secó rápidamente. David murió durante una llamada hace 2 años. El techo se derrumbó. Protegió a su joven compañero hasta el final. Sus últimas palabras fueron: díganle a mis hijas que mantengan las luces encendidas. Un silencio denso y pesado, pero a la vez luminoso, invadió el sótano. Julián guardó silencio. Se miró las manos que habían firmado contratos multimillonarios, que habían destrozado el destino de empresas, que habían construido y destruido imperios. Y por primera vez sintió su inutilidad ante la simple historia de un hombre común y corriente. Toda su vida había medido su fuerza por el dinero, el poder, la influencia. Había construido su propia torre, incluso más alta y fría que la que Thorne quería. Creía que luchaba por esta gente, pero se equivocaba. Luchaba por sí mismo, por su ego, por el deseo de demostrarle a Thorne y al mundo que él, Julian Vance, aún podía ganar. Y ahora, en este sótano polvoriento, la verdad le fue revelada. No se trataba de derrotar a Thorne, se trataba de proteger esa misma luz de la que David había hablado. Levantó lentamente la cabeza y miró a Serena. La desesperación en sus ojos dio paso a algo más, una determinación serena y fría que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, Serena», dijo en voz baja, pero con firmeza. «Gracias por decírmelo». ¿Para qué? Por recordarme exactamente por qué estamos luchando. Se levantó y se acercó a la mesa. Reunió todos los complejos documentos legales, los informes financieros y los memorandos de investigación. Todo lo que había conformado su antiguo arsenal. Apartó la pila. Luego tomó una hoja en blanco y la colocó en el centro de la mesa. Colocó una lata de café al lado. Mis abogados tienen razón, dijo. No podemos ganar con sus reglas. Así que jugaremos con las nuestras. Miró el mapa del barrio. Ahora veía más que solo edificios y calles. Vio casas donde vivía gente. Vio el parque infantil donde jugaba Maya. Vio el banco donde se sentaba el señor Henderson. Vio el legado de David Washington. Thorne cree que nuestra debilidad es la falta de dinero e influencia. Se equivoca. Nuestra debilidad es que intentamos ser como él. Es hora de parar. Nuestra fuerza está en otra parte. Nuestra fuerza está en esta casa, en cada uno de ustedes, en sus historias. Se giró hacia Serena. Sus ojos ya no estaban cansados. Ardía en ellos, pero no era el fuego feroz y fulminante de un depredador corporativo. Era un fuego diferente, uniforme, cálido y tenaz. Un fuego que no temía a la oscuridad. Dígale a la señora Petrovich que su pastel hace maravillas y que todos duerman bien. Mañana tendremos mucho trabajo. Empezamos una nueva batalla y esta vez no lucharemos como Thorne quiere. Lucharemos como nos enseñó su esposo. Nos aplastarán, dijo el señor Henderson con voz apagada, apartando su taza de té frío. Thorne tiene un ejército de abogados. Somos polvo bajo sus pies. A la mañana siguiente, 10 de los residentes más activos del edificio se reunieron en el pequeño pero acogedor apartamento de la señora Petrovich. El aire olía a canela y desesperanza. Sobre la mesa, entre platos de tarta de manzana aún caliente, había una pila de documentos oficiales de Industrias Thorne, la última notificación antes del inicio del proceso de desalojo. «Mi nieto estudia Derecho», suspiró la señora Goldman, la mujer del último piso. Revisó estos papeles. Dijo que todo estaba legal. Ni un mosquito podría meter la nariz en ellos. Julián estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio donde Maya dibujaba un enorme sol en el pavimento con tiza. No había dormido en toda la noche. En cambio, no estudiaba informes financieros, sino viejos mapas de Brooklyn y ordenanzas municipales amarillentas por el tiempo. «Tiene razón, señor Henderson», dijo sin darse la vuelta. «Sus abogados son impecables. Han redactado los documentos de tal manera que legalmente hablando estamos completamente indefensos». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. «Y eso es todo», susurró Serena agarrando su pañuelo. «Solo empacando». Julián se giró lentamente. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con un fuego desconocido para los lugareños.
frío y calculador, como el de un comandante antes de una batalla decisiva. Por eso ya no nos andaremos con juegos legales, no los enfrentaremos en los tribunales, llevaremos la batalla hasta su punto más débil. ¿Y dónde está eso?, rió con incredulidad un joven llamado Carlos que vivía en el segundo piso. ¿En el espacio? ¿O qué? Esta gente no tiene puntos débiles. Te equivocas, respondió Julián acercándose a la mesa. Apartó los platos y extendió un gran mapa del barrio que había impreso. Tienen un punto vulnerable, es la opinión pública. Marcus Thorne construye su imperio sobre su reputación. Crea la imagen de un benefactor, un constructor de un mundo nuevo y hermoso. Dona a hospitales, inaugura parques. Pero ¿qué tal si mostramos a la ciudad su verdadera cara? ¿Y si les mostramos que, por otra monstruosidad de cristal, está dispuesto a echar a la calle a ancianos, familias con niños y veteranos? ¿Quién nos va a escuchar?, objetó el señor Henderson. Los periódicos son de gente como él. No todos, replicó Julián. No necesitamos grandes periódicos, necesitamos un periodista honesto, y tengo al hombre perfecto para ello. Pero primero necesitamos investigar, necesitamos una noticia. No solo una noticia sobre desahucios, necesitamos una noticia sobre el hogar. Echó un vistazo a los que estaban reunidos. Señor Henderson, usted solía enseñar historia, ¿no? El anciano asintió. La historia de nuestra ciudad, 40 años en la escuela local. Genial, necesito tu ayuda. Necesitamos encontrar todo lo relacionado con este edificio. El año de construcción, el primer propietario. Cualquier acontecimiento significativo. Cualquier pequeño detalle podría ser importante. Luego se volvió hacia la señora Petrovich. Llevas más tiempo viviendo aquí, conoces a todos los vecinos, sus historias. Necesitamos recopilarlas, no datos concretos, sino historias vivas. ¿Quién nació aquí? ¿Quién se casó? ¿Quién despidió a sus hijos al ejército? Miró a Carlos. Carlos, eres bueno con la tecnología. Tendremos que grabar todo esto, filmarlo, tomar fotos. Haremos una crónica de nuestra casa. ¿Y luego qué?, preguntó Carlos, con interés evidente en su voz por primera vez. Y luego contaremos esta historia a toda la ciudad, concluyó Julian. Transformaremos esta casa de una entidad legal en el número 74 de Oak Street, en un símbolo viviente, un lugar por el que no solo nosotros, sino miles de personas más querremos luchar. Haremos que Thorne luche no solo contra una docena de inquilinos, sino contra todo Nueva York. Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza se encendió en los ojos de la gente en lugar de miedo. Era un plan audaz, casi descabellado, pero era mejor que esperar el final en silencio. Los 3 días siguientes convirtieron la vieja casa en un hervidero de actividad. Julián y el señor Henderson pasaron horas en los archivos municipales, revisando expedientes polvorientos y recortes de periódico destrozados. El anciano profesor de historia parecía haber envejecido 20 años. Sus ojos brillaban con la emoción de un investigador cada vez que descubría una nueva joya de información. «Mira, Julián», exclamó un día, señalando un documento amarillento. Nuestra casa fue una de las primeras del barrio en tener luz eléctrica y la construyó un tal Jacob Miller, un veterano de la guerra civil que quería crear viviendas asequibles para soldados como él que habían regresado del frente. Julián escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. Su cerebro, acostumbrado a analizar complejos esquemas financieros, ahora devoraba datos históricos con la misma voracidad. Veía más que solo números y nombres, veía patrones, veía la historia repitiéndose. Mientras tanto, el trabajo estaba a pleno rendimiento dentro del edificio. Carlos, con una pequeña cámara en la mano, iba de apartamento en apartamento. Al principio, la gente se mostraba tímida y reticente a hablar, pero la señora Petrovich, al invitarlos a comer su famoso pastel, tenía una forma especial de hacer que cualquiera hablara. La señora Goldman, con lágrimas en los ojos, contó cómo su esposo le propuso matrimonio en esta misma cocina hace 50 años.
una joven pareja del tercer piso mostró fotos de su hijo recién nacido, a quien habían traído del hospital apenas un mes antes. Serena habló de David, de cómo él mismo reparó el porche y pintó las barandillas, y de cómo llamaba a esta casa su castillo. Maya se convirtió en la mascota no oficial de toda la empresa. Iba de apartamento en apartamento trayendo té y galletas, y su risa sonora disipaba la tristeza. Pintó un gran cartel con las palabras «Nuestro hogar es nuestra familia», escritas con letra torpe e infantil. El cartel estaba colgado en el pasillo del primer piso. Al final del tercer día, Julián tenía más que una simple recopilación de datos. Tenía el alma de esta casa capturada en película y papel. La redacción de la publicación digital independiente City Herald se encontraba en un sótano a las afueras de Brooklyn. El aire olía a café fuerte y papel viejo. En un escritorio repleto de periódicos se sentaba Anna Volkova, una mujer de unos 40 años con mirada cansada pero atenta. Era conocida en ciertos círculos por sus incisivos artículos sobre la corrupción en el ayuntamiento y las construcciones ilegales. Las principales publicaciones se negaron a publicar sus artículos, considerándolos demasiado inconvenientes. Julian Vance dijo, reclinándose en su silla crujiente, mientras Julian y Serena entraban en su oficina. «Tiburón de Wall Street, ¿qué te trae a nuestro humilde pantano comprar una prensa independiente? Me temo que mi modesta publicación no cubriría ni un asiento en tu avión». Había un sarcasmo manifiesto en su voz. «No vine a comprar, señorita Volkova. Vine a pedir ayuda», respondió Julián con calma. Puso una carpeta delgada sobre la mesa. «Quiero que me cuentes una historia». Ana levantó una ceja con escepticismo. «Las historias son mi trabajo, señor Vance, pero yo elijo cuáles contar. Suelen ser sobre gente común, no sobre multimillonarios que pasan por momentos difíciles». «Esta historia no se trata de mí», dijo Julián. Miró a Serena, quien, armándose de valor, dio un paso al frente. «Señorita Volkova», empezó con voz tranquila pero firme. «Esta es la historia de nuestra casa, sobre los 57 residentes que Marcus Thorne quiere echar a la calle». Ana suspiró. «Hay docenas de historias como esta en la ciudad. Las corporaciones derriban edificios viejos a diario. Es triste, pero no es nada nuevo». Y la historia de la niña que le dio todos sus ahorros en una lata de café abollada a un rico desconocido porque su tarjeta de crédito no funcionaba, ¿tampoco es noticia?, preguntó Julián. Ana Volkova se quedó paralizada. Lentamente desvió la mirada de Julián a Serena. «Me enteré en una subasta benéfica. Así que era tu hija». Serena asintió. Julián abrió la carpeta. Dentro había documentos no legales. Había una fotografía de Maya sonriendo junto a su dibujo. Había copias de recortes de periódicos antiguos que el señor Henderson había encontrado. Había una breve historia sobre el veterano que construyó la casa. «Marcus Thorne no solo quiere derribar un edificio», continuó Julian. «Quiere derribar un lugar fundado por un veterano de guerra para otros veteranos, un lugar donde 3 generaciones de familias llamaron hogar, y lo hace por un centro de oficinas sin rostro que le hará ganar otros 100 millones, y quien se enfrenta a él no es una corporación ni un ejército de abogados, sino una niña con un tarro de monedas y sus vecinos. Esa es su historia, señora Volkova, una historia de David contra Goliat. Y creo que los lectores de Gorodskoy Vestnik la disfrutarán». Ana guardó silencio un buen rato estudiando los papeles. Tomó la fotografía de Maya y la observó con atención. Luego alzó la vista cansada hacia Julián. «¿Por qué te involucras en esto, Julian Vance? ¿Qué te aporta?». Julián hizo una pausa por un momento, eligiendo sus palabras. «Digámoslo así», dijo finalmente. «Esa chica con el tarro de monedas me recordó que hay cosas que no se compran ni se venden. Casi lo olvido. Ahora quiero recordarlo». Ana Volkova asintió, apartó una pila de papeles y cogió un cuaderno en blanco. «Está bien, señor Vance. Cuénteme todo desde el principio». 2 días después apareció un artículo en la página principal del sitio web del City Herald bajo el llamativo titular:
Una lata de café versus una excavadora. Cómo el imperio de Marcus Thorne intenta destruir el legado de los veteranos. El artículo estaba brillantemente escrito. Anna Volkova no se limitó a presentar los hechos, sino que entrelazó la historia de la casa, las anécdotas de sus residentes y las palabras de Serena sobre su heroico esposo. La imagen central del artículo era Maya y su acto sencillo y sincero en la subasta, que contrastaba con la fría codicia de la corporación. El artículo iba acompañado de fotografías tomadas por Carlos, rostros sonrientes de ancianos, familias jóvenes con niños y, por supuesto, un gran retrato de Maya sobre el fondo de su póster. El efecto fue como si una bomba explotara. La historia contada por la pequeña publicación independiente tuvo una repercusión increíble. Fue retomada por las redes sociales. Miles de personas compartieron el artículo, dejando comentarios furiosos dirigidos a Marcus Thorne. La etiqueta TCR Bank Against Bulldozer se convirtió en la noticia más importante de la ciudad en cuestión de horas. Otros medios de comunicación, más importantes, pero siempre sensacionalistas, no pudieron ignorar la repercusión y comenzaron a republicar el artículo, citando a Gorодской Vestnik. El teléfono de la oficina de industrias Thorne no paraba de sonar con llamadas de ciudadanos indignados. La reputación de Marcus Thorne, tan cuidadosamente forjada a lo largo de los años, comenzaba a desmoronarse. Atacaron primero, pero una bestia acorralada es doblemente peligrosa. Todos comprendían que el contraataque del cruel enemigo sería rápido y despiadado. Dejó de ser un benefactor y a los ojos de miles de personas se convirtió en un monstruo sin alma, arrebatándole el hogar a un niño. Esa noche, los residentes se reunieron en el pasillo. Observaron en silencio la pantalla de la computadora portátil que sostenía Carlos y leyeron los cientos de comentarios bajo el artículo. «Espera, estamos contigo. Thorne, quita las manos de la casa de los héroes. ¿Dónde puedo firmar la petición? Vivo en la cuadra de al lado. ¿Cómo puedo ayudar?» Por primera vez en mucho tiempo no se sintieron solos. Su pequeña y silenciosa batalla se convirtió en la batalla de toda la ciudad. Julián se quedó un poco apartado, observando sus reacciones. No sentía el triunfo de la victoria. En cambio, sentía algo nuevo y desconocido, una cálida sensación de pertenencia. Era parte de esto, parte de esta familia. Maya corrió hacia él y tiró de su manga. «¿Estamos ganando?», preguntó en un susurro, mirándolo con sus enormes ojos. Julián se puso en cuclillas frente a ella para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. «Aún no hemos ganado», dijo con seriedad. «Acabamos de ganar la primera batalla. La batalla principal aún está por venir, pero ahora sabemos que no estamos solos, y eso es lo más importante». Observó por encima de su cabeza los rostros de sus vecinos, emocionados, esperanzados, unidos, y se dio cuenta de que la estrategia de David había funcionado. Ya no eran víctimas, se habían convertido en un movimiento. La sala del ayuntamiento estaba abarrotada. El aire, denso y pesado, parecía cortarse con un cuchillo. A un lado estaban sentados los residentes del antiguo edificio. Serena, de la mano de Maya, Carlos con la cámara lista, la señora Rodríguez, el señor Chen y los demás con rostros tensos pero decididos. Al otro lado, en una mesa de madera pulida, estaba Marcus Thorne con su séquito de abogados impecablemente vestidos. El propio Thorne parecía tranquilo y seguro, como un depredador que sabe que su presa ya está atrapada. Julian Vance se sentó junto a Serena. Vestía un sencillo traje oscuro, sin rastro de su antiguo lujo. No miró a Thorne. Su mirada estaba fija en el podio, donde el director jurídico de Thorne Industries, un hombre elegante llamado Harrison, terminaba su discurso. «Y así, miembros del consejo», declaró Harrison, apuntando con un puntero láser a una enorme pantalla que mostraba un reluciente rascacielos. «El proyecto Horizonte es más que un simple edificio. Es el futuro de nuestra ciudad. Son miles de empleos, son millones de dólares en ingresos fiscales para las arcas municipales. Es un símbolo de progreso». ¿Y qué proponen nuestros oponentes?
aferrarnos al pasado, aferrarnos a una estructura ruinosa e insegura que ha dejado de ser útil hace mucho tiempo y que frena el desarrollo de todo un barrio. La elección, caballeros, es clara. La elección entre la prosperidad y el estancamiento. Gracias por su atención. Harrison regresó a su asiento con una sonrisa de suficiencia. Una breve y cortés ovación estalló entre los partidarios de Thorne. El presidente del consejo, un hombre canoso con expresión cansada, se aclaró la garganta ante el micrófono. Gracias, señor Harrison. Ahora le cedo la palabra al representante de los residentes del número 312 de Maple Street, el señor Julian Vance. Un murmullo recorrió la sala. Todas las cámaras de los reporteros se enfocaron al instante en Julián. Se levantó lentamente de su asiento. Maya le apretó la mano para despedirse. «Díselo», susurró. Julián asintió y se dirigió al podio. No llevaba carpetas, pantallas ni punteros. En sus manos solo había un documento amarillento. Se quedó de pie tras el podio y contempló en silencio la sala durante unos segundos. Vio los rostros de los concejales, aburridos e indiferentes. Vio los rostros de los periodistas, ansiosos por un escándalo. Vio la sonrisa maliciosa en el rostro de Marcus Thorne. Y luego vio los rostros de sus vecinos y en sus ojos vio esperanza. Buenas tardes, estimados miembros de la Junta, damas y caballeros. Comenzó con una voz tranquila y serena que, sin embargo, llenó toda la sala. Me llamo Julian Vance, no soy abogado ni arquitecto. Hace apenas unos meses era un hombre que medía el mundo únicamente en números, en precios de acciones, en porcentajes de ganancias, en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria. El mundo me parecía algo muy simple y comprensible. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación. Todo cambió una noche. Estaba en una subasta benéfica, un evento donde los muy ricos compiten para ver quién gasta más dinero en cosas que no necesitan, para impresionar a gente a la que no respetan. Una risa recorrió a los periodistas. Estaba a punto de hacer una puja enorme para demostrar mi superioridad una vez más, pero en el momento crucial, mi tarjeta fue rechazada. Un fallo técnico. ¿Se imaginan? Un multimillonario que no puede pagar. En ese momento me sentí humillado. Todo mi mundo, construido sobre el dinero, empezó a derrumbarse. Marcus Thorne resopló con desprecio, pero Julian lo ignoró. Su mirada estaba fija en algo lejano, como si reviviera el momento. Y entonces, mientras todos reían y susurraban, una niña se me acercó. Se llama Maya. Ahí está, sentada en la primera fila. Señaló a Maya, quien bajó la mirada avergonzada. No sabía quién era yo, solo vio a un hombre en apuros y me dio una lata vieja de café llena de monedas y billetes pequeños, todos sus ahorros. Me dijo, «Señor, parece que está en apuros. Tome algunos, tengo algunos». Un silencio sepulcral invadió la sala. Incluso los periodistas más cínicos dejaron de escribir en sus cuadernos y levantaron la vista. Una lata de café contra mi tarjeta platino, continuó Julián, con un dejo de amargura en la voz. En ese momento me di cuenta de algo simple que había olvidado con los años. Comprendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que puedes tomar, sino por lo que estás dispuesto a dar. Esa niña, hija de una simple señora de la limpieza, resultó ser más rica que yo y todos los demás en esa subasta juntos, porque tenía algo que nosotros no teníamos: compasión. Volvió la mirada hacia los miembros del consejo. Sus rostros ya no reflejaban aburrimiento. Estaban escuchando. Acabamos de ver una presentación maravillosa. Rascacielos relucientes, gráficos de crecimiento, cifras de ingresos fiscales. Nos hablan de progreso. Pero, ¿qué es el progreso si por él estamos dispuestos a derribar un edificio donde vive gente? No solo gente. La señora Rodríguez, que vivió allí 50 años y crió a 3 hijos. El señor Chen, un veterano de guerra que defendió a este país. Serena Washington, viuda de un heroico bombero, criando sola a su hija y enseñándole a ser una persona amable y honesta. Julián habló más alto y su voz se hizo más fuerte. Nos dicen que esta casa es una reliquia del pasado, pero no es el pasado, es la base.
la base que mantiene unida a nuestra ciudad. No está construida de hormigón y acero, sino de vecindad, ayuda mutua y calidez humana. ¿Quieres derribar esta casa y construir una torre de cristal sin alma en su lugar? No solo demolerás un edificio, destruirás un mundo entero. Demostrarás a todos en nuestra ciudad que sus vidas, sus historias, sus comunidades no valen nada comparado con las ganancias corporativas. Le dirás a esa niña, Maya, que su amabilidad y su tarro de monedas no son nada comparados con una excavadora. Se quedó en silencio. El silencio en la sala era ensordecedor. Serena se secó las lágrimas. Carlos bajó la cámara, olvidándose de su trabajo. Incluso el presidente de la junta directiva miró a Julián con un respeto manifiesto. Marcus Thorne se puso morado de rabia. «Todo esto es pura poesía», gritó desde su asiento, rompiendo las reglas. «Manipulación emocional. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde está la ley?» El presidente golpeó el mazo. «Señor Thorne, mantenga el orden. Señor Vance, ¿tiene algo interesante que compartir? Además de historias conmovedoras». Julián miró tranquilamente al presidente. Las buenas palabras no fueron suficientes y los enemigos ya celebraban la victoria. De verdad, el héroe no tenía ningún as bajo la manga y todo fue en vano. «Sí lo hay», dijo, recogiendo el documento amarillento que sostenía en la mano. «Tienes razón, las emociones por sí solas no bastan, así que investigamos un poco. Resulta que los archivos de la ciudad contienen documentos muy interesantes». Se acercó a la mesa del consejo y colocó el documento delante del presidente. «Esta es una escritura de transferencia de terrenos a la ciudad de 1922. El terreno donde se encuentra la casa fue donado a la ciudad por una familia de veteranos de la Primera Guerra Mundial, y hay una cláusula en esta escritura que todos han olvidado convenientemente. La cláusula número 7 establece que este terreno se transfiere con una condición. Solo se puede construir un edificio residencial destinado principalmente a veteranos, empleados del gobierno y sus familias. Cualquier construcción comercial en este sitio está estrictamente prohibida. Para siempre». El silencio volvió a reinar en la sala, pero esta vez estaba lleno de conmoción. Los abogados de Thorne empezaron a susurrar febrilmente. Harrison se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. Este documento no tiene validez legal. Está obsoleto». «Para nada», respondió Julián con calma, volviendo al podio. «Consultamos con los mejores expertos en derecho inmobiliario. El documento está impecablemente redactado. Es una escritura de donación con gravamen, y hasta que la ciudad repudie esta donación y devuelva el terreno a los herederos de los donantes, y los hemos encontrado y están completamente de nuestra parte, esta condición es ley. Cualquier decisión de construir un local comercial en este sitio será ilegal». El rostro de Marcus Thorne cambió de carmesí a gris ceniciento. Miró a Julián con una mirada llena de odio puro. Había perdido, y había perdido no en una guerra corporativa, sino allí, en público, de forma humillante y aplastante. Había sido superado, usando su propia arma, la ley. Pero esta arma no había sido esgrimida por un cálculo frío, sino por el deseo de proteger a quienes se habían convertido en su familia. Julian Vance terminó su discurso. «La elección, estimados concejales, es realmente clara», dijo, haciéndose eco de las palabras de Harrison, pero dándoles un significado completamente diferente. «La elección es entre la ley y la anarquía, entre proteger el patrimonio de nuestra ciudad y alimentar la avaricia. La elección es entre la gente y los proyectos sin alma. Creo que tomarán la decisión correcta». Se dio la vuelta y regresó a su asiento en medio de la conmoción del público. Al pasar junto a la fila de sus vecinos, la señora Rodríguez le tomó la mano y se la apretó con fuerza. «Gracias, hijo», susurró. Se sentó junto a Serena. Maya inmediatamente lo abrazó por el cuello. «Eras como un león», le susurró al oído. Julián sonrió por primera vez en años, genuina, cálida y completamente libre.
Miró los rostros confundidos de los concejales, al enfurecido Thorne, a los jubilosos vecinos. La batalla aún no había terminado. La votación aún estaba por venir, pero sabía que la batalla principal, la batalla por su propia alma, ya la había ganado.